La vacunación contra la gripe ya está en marcha. Tenemos entre nosotros la crisis sanitaria y el COVID-19. De todos estos temas hablaremos con el director nacional de la salud, el doctor Miguel Asqueta, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Lorena. Un gusto estar con ustedes y hablar de este tan importante tema. Me gustaría comenzar justamente por el tema de la vacunación contra la gripe. Esta es la segunda semana de la primera fase. Exactamente. ¿Cuántas inoculaciones vamos? Bueno, a la tarde-noche del sábado, ya que ayer domingo no se vacunó, había 99.515 dosis administradas, o sea, 100.000 para redondear, algo nunca visto, algo que por suerte con esta campaña coordinada y por otra parte agradeciéndole a la gente la forma como respondió, se pudo lograr. Un promedio de 20.000 por día, ni por asomo estaban en las mejores expectativas que se podían tener, pero indudablemente fue eficaz y la gente está muy concientizada, que es lo que tenemos que agradecer. Parte del público objetivo de esta primera etapa era el personal de la salud. Me decía que, bueno, ha respondido también con un alcance récord. Sí, ¿Qué absolutamente. proporción del personal de salud pudo Las vacunar? 2/3 partes. La 2/3 parte del personal de salud ha concurrido a vacunarse. Es algo que en anteriores años algunas veces no se lograba ni siquiera al final. Ni siquiera al final de las periodos de vacunación antigripal. Y ya se logró en esta primera semana un porcentaje altísimo de trabajadores de la salud vacunados. El 66-67% del personal de salud se vacunó, que era nuestra prioridad. La prioridad en esta primera fase de 2 semanas es, por supuesto, quienes están en la primera línea de batalla, el personal de la salud de cualquier servicio de salud y de cualquier sitio del país, que por otra parte se vacuna en su propio prestador, no tiene que trasladarse a ningún sitio. Y, por supuesto, había una estrategia global que no se concentrara la gente y que los más vulnerables quedaran vacunados en estos 15 días, sin aglomeraciones de personas. Se está cumpliendo, ya que en algunos casos los mayores de edad, las personas que tienen patologías graves, debilitantes, inmunosuprimidos, oncológicos, bueno, habría una larga lista, por supuesto, en esto para detallar, y quienes están institucionalizados. Las personas institucionalizadas son lo fundamental porque, como bien lo ha aprendido la gente y bien lo transmiten ustedes, los principales focos de contagio es la cercanía de personas, las aglomeraciones, quién más aglomerado que los que están en residenciales, ni que hablar si son personas mayores y ni que hablar si tienen enfermedades debilitantes. Entonces, a esa población se está llegando, la semana anterior con un éxito rotundo y esta, esperemos con el mismo éxito, y vendrá la segunda fase a partir del lunes de la próxima semana con los mayores de 75. Ahí está, segunda fase que va a presentar nuevos desafíos. Muchas de estas personas tienen dificultades para acercarse a los vacunatorios. ¿Cómo se va a instrumentar en ese sentido? Bien, en ese sentido, lo que más se le pide a la gente es que utilice la agenda, porque no hay forma de llegar a un sitio diciendo me quiero vacunar, pasé por acá, pasé por la puerta, vi luz. Es importante recordarlo porque es uno de los principales cambios de la metodología de vacunación con respecto a años anteriores. Es la agenda, que por otra parte es muy amigable. Cuando comenzó un grupo multidisciplinario, el Ministerio de Salud, con liderazgos fuertes, a trabajar en esto, la primera pregunta, ¿y cómo hacemos con aquellas personas mayores que a veces no manejan un celular, no manejan una tablet, no manejan una computadora? Sigue existiendo el viejo y querido teléfono. O sea, nosotros tenemos un 0800 4567, que de 8 a 20 horas la persona puede llamar y agendarse. Ese sistema, por supuesto, es el que cualquiera puede acceder desde un teléfono de línea, desde un celular. Y después hay una agenda electrónica, por supuesto, vía web, que es muy amigable. Yo le he pedido a gente de mi familia, adultos mayores, que lo hagan, gente que no tiene ningún manejo de computadoras. El que maneja una tablet. 0800 4567, es ahí el teléfono. se pueden agendar. ¿Qué pasa con quien no puede trasladarse? Aquí el canal me ha pasado de recibir llamados de gente que dice, mi hermana y yo no podemos ir y mi prestador me cobra 2.000 pesos no por la vacuna, que es gratuita, sino por el traslado de una persona calificada para vacunar. Hay que plantear el tema. Hay que plantear el tema. El Ministerio ha sido muy claro que se pueden llegar a estudiar los caso a caso. En primer lugar, son los prestadores los que tienen que solucionarlo, pero lo que tú dices ya lo hemos recibido esta semana pasada y es cometido del comité que está con el tema de inmunizaciones, por supuesto, estudiarlo a partir de hoy, porque nos ha pasado, y nos ha pasado en el interior, que a veces no es que sea mala voluntad, sino que hay menos vacunatorios. En Montevideo hay centenares, en alguna ciudad del interior hay 2, 3, 4, siempre hay más de uno, porque a veces, aunque sea muy chiquito, a veces los pueblos, uno ve que hay un vacunatorio de ACE, hay un vacunatorio de la institución privada local, o dos, o alguna policlínica periférica, y tenemos que saber que es
gratuito y universal. Uno, si es socio de una institución privada, puede agendarse para vacunarse en un vacunatorio de ACE y a la inversa. Pero lo que tú dices lo estamos tomando como nota, sabemos que ha ocurrido algunas cosas y como estamos en un tren de mucha cristalinidad y no decir que no a nada, en esos casos hay varias líneas pensadas. Porque, por ejemplo, el Ministerio tiene acondicionado unos buses que fueron puestos a nuestra disposición que no serían inicialmente usados en la campaña, ahora. Pero los buses que normalmente se usaban en las campañas de vacunación. Y hay unos más modernos que con su cadena de frío, obviamente con implementos de higiene y demás, que no van a ser usados ahora, lo repito, no van a ser usados ahora, pero somos conscientes que hay ciertos bolsones de la población a los cuales tal vez haya que llegarle y hay una disposición enorme para llegar. ¿Hay alguna indicación a los prestadores de no cobrar o cobrar justamente el traslado del personal en estos casos? Bueno, lo que pasa es que la vacunación se realiza en vacunatorios. Entonces, ¿a qué voy? No existía ninguna indicación en particular. A raíz de lo que hemos recibido esta semana, tú me estás diciendo esto que ya lo hemos recibido, se va a analizar esa situación, veremos cómo se puede dialogar con ellos para en la medida de lo posible se vaya a los domicilios, porque hay que ir además a los residenciales. Como te he dicho, los residenciales ha sido un éxito la vacunación, que por otra parte se vacuna a aquellas personas vulnerables y se vacuna además al personal. Claro. Cuando hablamos de los institucionalizados están, por ejemplo, los privados de libertad, porque puede ser un tema muy importante. Si se dispara una epidemia en un centro de reclusión donde las personas a veces están aglomeradas y es imposible ponerlas separadas, rápidamente puede haber contagio. Todos sabemos que los virus van por el aire y se van a diseminar, pero por ejemplo en aquellos residenciales, además de la persona vulnerable, la persona enferma, la persona mayor, está el que lo cuida, que es clave. Entonces el personal de la salud y las personas que trabajan o que cuidan los residenciales son absolutamente prioridad, como el policía, el militar, el bombero, el que está en la primera línea. Humberto quiere sumarse con preguntas. Miguel, una consulta que me quedó desde la primera información que dabas en el diálogo con Lorena como una buena noticia, las más de 99.000 inoculaciones que llevamos hasta el momento. E inmediatamente, por la rapidez que tenemos hoy en el término de redes, empieza a haber la preocupación de ¿cuántas dosis tenemos? ¿Tenemos las suficientes? ¿No será que ahora todo el mundo se va a querer ir a vacunar? Que ojalá que lo haga, obviamente porque nos va a favorecer a todos, pero me gustaría que tranquilizáramos también con respecto al tema de el incremento incluso de la compra que realizó Uruguay para esta vacunación. Sí, muy buena pregunta, Humberto, porque podemos dar el dato histórico. Que Uruguay compraba 600.000 vacunas, 600.000 dosis, perdón, todos los años, y la vacunación era de unas 550, sobraba algún remanente. Algún año, bueno, hubo otras epidemias que se compró un poco más, pero con eso alcanzaba. La previsión fue que al inicio de marzo, cuando nosotros asumimos la primera semana, inmediatamente nos comunicamos con OPS para pedir 200.000 más. Sabíamos, estaba la epidemia de coronavirus, sabemos la importancia que no se sumen, que no se monten las dos epidemias si es que hubiera epidemia de gripe, que intentamos evitarla. O sea que hay 800.000 dosis aseguradas al 24 de abril. ¿Por qué digo al 24 de abril? Tenemos 600.000 que se están administrando y tenemos un vuelo para estos próximos días de OPS que nos llega con 200.000 más. Con 800.000 está cubierta toda la población de riesgo, ya el número está, pero pedimos 200.000 más. Después de mitad de marzo, varios países, y lo hablamos inmediatamente con OPS, encargamos 200.000 más para llegar al 1.000.000, porque ahí estarían cubiertos las poblaciones de riesgo habituales y la población general esta vez podría vacunarse sin indicación médica. Recuerden, aquella persona, imaginemos que tenía 30 años, joven, saludable, iba a un vacunatorio, pero tenía que ir después que todo lo demás, tenía que llevar un certificado o demás. Ahora no es necesario, se va a vacunar en su tiempo y en su momento, que es en la última fase. Ojalá se llegara a vacunar a todo el mundo. Nos ha dicho la gente experta en vacunaciones y nuestra división de inmunizaciones que se podría llegar al 1.000.000 de uruguayos vacunados, se podría llegar, sería histórico, y por eso encargamos 1.000.000 de dosis. 0800 45 67 para la información y agendarse. Nos cayó un aluvión y bien lo dijimos de mensajes diciendo que está fuera de servicio. Usted había repasado un horario de atención. De 8 a 20. De 8 a 20. Quizás esté saturado a esta hora. Lo primero... Dicen que está fuera de servicio. Lo primero que nos pidieron, tanto la directora de inmunizaciones, la doctora Teresa Picón, como la gente que está en nuestro comité y que está organizando inmunizaciones, que además de usar el teléfono, se usen las redes
porque los sitios telefónicos colapsan. No quiero decir que haya ocurrido esto en esta hora, porque la verdad que se ponía en funcionamiento a las 8 de la mañana y es probable que pueda haber ocurrido algún pequeño desperfecto, pero se pide que en lo posible se entre por la página web. Pero por supuesto chequearemos al salir del canal qué es lo que está ocurriendo con este 0800. ¿Por qué es tan importante vacunarse temprano contra la gripe, pero en este marco de emergencia sanitaria por el COVID? En primer lugar, porque la gripe o influenza es una enfermedad que todos los años en nuestro país y en todo el mundo genera una importantísima cantidad de personas que se enferman, que se internan como complicación de la enfermedad, que terminan en un CTI y que muchos fallecen. Centenares, algunos miles de personas en los países. No estoy hablando solo en presencia de epidemia de gripe. En condiciones habituales, la gripe es una enfermedad complicada que lleva muchos días de recuperación. Vamos a hablar de la gripe, como decimos a veces los médicos, verdadera. No cuando la persona anda con la nariz un poco mal y dice, estoy engripado. Y vine a trabajar, que siempre decimos, no es ningún mérito. Primero, normalmente eso no es gripe. Ahora, cuando la gripe es verdadera, con fiebre alta, con problemas respiratorios, con dolores en los huesos, que nos tira a la cama, como siempre decimos algunos días, se complica y la gente puede fallecer por eso. Pero además la razón fundamental este año es porque si se superponen dos epidemias, o aunque no haya epidemia de gripe, si hay muchos casos de gripe, y por lo que acabo de decir, como las personas justamente son susceptibles a adquirirlo y a agravarse, a tener que estar internado y a poder terminar también en un CTI, es público y notorio que podría haber una superposición de casos y eso complicaría nuestro sistema de salud. Ahí está. ¿Cuál es la perspectiva que hay? Se están midiendo los fríos, está el tema de la gripe, bueno, se está haciendo este esfuerzo importante con el tema de la vacunación. ¿Cuál es la proyección para las próximas semanas en cuanto al comportamiento en general? Gripe, COVID también, ¿no? Sí, exacto. Con la vacunación temprana en la gripe tenemos expectativa que la gente obviamente se inmunice. Te debí decir eso al inicio de la respuesta anterior. La importancia, como decimos, que no se monten, pero que nos inmunicemos. Eso es lo elemental en cualquier tipo de vacunación, que nos podamos inmunizar y no nos enfermemos. Nosotros tenemos una expectativa de poder administrar y controlar lo que ocurra tanto con el coronavirus como con el virus de la influenza, como con cualquier otra patología que devenga aquí. Por eso se ha trabajado muchísimo el primer día, por eso se hacen todas las previsiones, por eso hay diferentes áreas de trabajo, que es lo que hay que hacer y cada una respetarse entre sí. Por eso se está trabajando con asesores expertos en cada tema, por eso se está trabajando mucho en coordinación entre los diferentes prestadores, públicos, privados y demás. Por eso se le está dando importancia a lo que dicen las cátedras. Para nosotros es prioritario lo que nos dice la cátedra de medicina intensiva, de infectología, de medicina familiar y comunitaria, de medicina interna. Por eso estamos en permanente contacto con la Facultad de Medicina, con el Hospital de Clínica, con todos los centros. Por todo ello y esa coordinación es que tenemos una serena expectativa de poder el sistema de salud controlar lo que ocurra. Controlarlo. Todos sabemos que hay países donde las cosas se han descontrolado. Nosotros creemos que si se sigue con las medidas en cuanto al plan coronavirus, que la gente se quede en su casa, que la gente cumpla con las recomendaciones de los expertos, que la gente entre a la página web y dice, ¿qué dice el Ministerio de Salud Pública en tal cosa? Búsquelo. ¿No lo encuentra? Nos consulta y todos los días se emiten pautas nuevas. Si esto ocurre y si podemos seguir por esa línea, esperemos que sea controlable y que no se superpongan las otras patologías como la influenza en el invierno. Miguel, dos cositas. Me dicen de producción que probaron con el teléfono que efectivamente la línea da la bienvenida al usuario, pero inmediatamente después de ese mensaje de bienvenida dice que se encuentra fuera de servicio. Se ve que puede haber algún problema momentáneo, lo aviso para que sea revisado, obviamente. Gracias. Dijiste recién algo que me vuelve a dejar pensando, no menor en absoluto, cuando te referías a que venimos ahora, en pocos días más, con las habituales afecciones estacionales. Y por allí, cuando le estabas comentando a Lorena de la situación que se da muchas veces, que una persona con un resfrío o con una gripe dice, es muy común decir, estoy con gripe, igualmente vine a trabajar. Esto me daría la impresión que el sentido común indica que va a tener que variar radicalmente durante esta temporada invernal que tengamos. Aquello del compañero resfriado que igualmente vino a trabajar, me imagino que no correrá. Esperemos, Humberto. Siempre lo hemos dicho, cuando compañeros de trabajo, tanto en la salud, uno también ha estado en otras tareas de responsabilidad política, aparecían con esa nariz tapada, con ese moquillo, con los pañuelos, ay, vine igual a trabajar, me siento tan mal, siempre le decíamos, no eres un héroe.
Por dos razones. Porque si realmente tienes una virosis complicada, te puedes complicar y que esto te lleve 15 o 20 días o enfermarte gravemente. Pero segundo, los demás. Claro. Los demás. Todos, la gente ha aprendido con esto del coronavirus, por ejemplo, el uso del tapaboca. Desde el primer día siempre se aconseja, aunque haya enfermedad viral respiratoria, el uso del tapaboca. No porque ahora exista el coronavirus. Teóricamente son recomendaciones históricas que la persona... Ustedes ven a los orientales, a ver, japoneses, chinos o cualquiera del Asia más oriental. Históricamente, cuando es invierno, uno ve... A veces los informativos o los canales de televisión que la gente en los inviernos, mucha gente está con tapabocas. Tienen la sana costumbre que cuando alguien está enfermo, tiene síntomas, usa un tapabocas. Es una historia cultural de ellos. Sería muy bueno que quedara como enseñanza. Claro. Si algo nos tiene que dejar de bueno este bicho maldito, como yo le digo, el coronavirus, es que, bueno, que aprendamos que las infecciones respiratorias son serias. No es que el coronavirus ahora venga a enseñarnos cosas. Son serias, tienen complicaciones. Entonces, no hay que concurrir a trabajar cuando uno se siente enfermo. Si concurre porque tiene alguna alergia, un leve resfrío, usar los tapabocas, pero usarlo el año que viene, el otro y el otro, para no diseminar uno esos microbios. Y bueno, es un poco la reflexión que nos queda. Doctor, nos quedan muy pocos minutos de entrevista, pero quería justamente abordar el tema del tapabocas y un cambio que hubo, porque antes la recomendación era esa: si estoy con síntomas me pongo para cuidar a los demás, pero ahora la recomendación es todo el mundo con tapabocas en transporte colectivo, se recomienda también hacerlo al circular en la vía pública. ¿Por qué este cambio del uso del tapabocas, de la recomendación del uso? Bien, tú bien dijiste, fue un cambio en el uso. No es que cambien los criterios de si sirve o no, porque cualquiera de los expertos consultados va a decir que el tapaboca antes, digamos, no se aconsejaba el inicio de esta epidemia porque no había prácticamente circulación de virus. A ver, una cosa era discutir esto el 4 de marzo, que existía el virus ya en el resto del mundo, pero prácticamente no había cruzado el Atlántico a lo que es ahora. Con una amplia circulación comunitaria de virus. Eso tiene mucho que ver y es algo que tenemos que hablar. Como hay circulación comunitaria de virus y como la gente necesariamente en algunos sitios como el transporte público, inevitablemente alguna aglomeración va a haber, nosotros recomendamos firmemente que para todos esos casos, para sitios de trabajo, para sitios donde las personas estén en contacto y sobre todo, y realmente, como siguen diciendo nuestros expertos, para que uno no exhale, porque puede estar asintomático, puede estar contagiado con el virus y asintomático, que por fortuna la inmensa mayoría de los que podamos tener el virus, o vamos a ser sintomáticos, vamos a tener una enfermedad menor, pero vamos a contagiar. Por eso se está recomendando en esta fase el uso masivo del tapaboca, que no será en casi ningún caso obligatorio, que son dos cosas diferentes. A ver, si mañana aquí en el canal obviamente a ustedes se recomienda porque hay mucha gente circulando, aunque no estén aglomerados y demás, no es que le digamos al canal, multe a la persona que no lo usa. En eso apelamos a la conciencia, aunque hay algunos sitios como el transporte público, que ahí sí es franca la recomendación, porque son sitios de no solo donde uno exhala los virus, sino que quedan en el pasamanos, quedan en el asiento enfrente, si uno estornuda o tose, pueden quedar en algunos lugares, por eso la higiene, por eso usarlo. Pero es eso, a veces no son grandes cambios en los criterios, sino pequeñas modificaciones sobre la marcha. A propósito de las proyecciones para los próximos días y el próximo invierno, usted mencionaba, si mantenemos estas conductas de aislamiento, bueno, lo esperable es que sigamos controlados como hasta ahora. ¿Esto no se contradice con las medidas de retomar la actividad en la construcción, con el aumento de las frecuencias de los ómnibus, con el inicio de clases en algunas de las escuelas rurales? Lo que pasa es cuando el gobierno en su conjunto y el señor presidente manifestó en condicional, aclaremos, porque fue muy claro el presidente cuando el miércoles pasado habló en condicional. En esta semana se habla siempre en condicional. Si hubiera, si pasara, si la situación fuera, el condicional es muy importante, eso es lo que tenemos que advertir, porque somos científicos, si hablamos en condicional, con una bola de cristal sería facilísimo, el 8 de mayo va a ocurrir tal cosa, fantástico, eso es para Mandrake. Como no somos Mandrake, no somos un mago, se habla en condicional. Y el asesoramiento, ¿qué dice? Que algunas medidas, necesariamente la sociedad, por ejemplo, este canal está funcionando y está con gente. A ver, con menos gente, ¿no? Con menos gente, como el ministerio, como todos lados, que es una oficina pública que no hay atención de personas, pero hay menos gente. Cosas lógicas. Ahora, si se determina que algunas actividades de la sociedad deben llevarse a cabo en determinadas condiciones,
ahí lo sano, lo inteligente y lo pensado es que se haga la forma como nos ha pedido al Ministerio de Salud el Poder Ejecutivo. En estos días, obviamente, viernes, sábado, domingo, para nosotros no son feriados, eran los intercambios permanentes entre todos. ¿De qué forma aquel trabajador de la construcción que ha definido el gobierno, que hubo intensas negociaciones que lo vieron ayer, debe volver? Nuestras pautas son duras, si se quiere. Léalas, las pautas que pone el Ministerio de Salud Pública son firmes, duras y muy reglamentaristas en cómo las empresas deben cuidar a sus trabajadores y demás. De esa forma hay que minimizar los riesgos, Lo otro es poner un vidrio alrededor de cada uno de nosotros, del país, y es seguro que el virus se va a chocar. Es algo irreal. Entonces, bueno, hay que minimizar en forma absoluta los riesgos para que lo que va a ocurrir casi inevitablemente, que en algún momento un porcentaje alto de la población tenga el virus, tú, Humberto, los camarógrafos, yo, lo tengamos de una forma pausisintomática, de una forma que podamos estar preparados, inmunizados, y cuando haya una amplia circulación comunitaria también va a haber mucha gente ya inmunizada. ¿Eso es lo que se llama modulación? Podría ser, lo llaman en algunos modelos, modulaciones en estas epidemias, que no las hacemos nosotros, no tenemos las perillas. Cuando nuestro presidente de forma magistral habla de los grifos, de las perillas, y también son términos técnicos que usan a veces los epidemiólogos, quienes nos asesoran, decir, bueno, hay cosas inevitables. Cuando hay cosas inevitables en la vida, en la biología, como que corra el agua por un arroyo o como que haya un virus que circule por el aire, lo sano, lo inteligente y lo prudente es tomar todas las precauciones. Y en este contexto, ¿cuándo se piensa, si nada sorprende, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva para el comienzo de clases a nivel general, ya en el sur del país, donde, bueno, el foco es más... No es una determinación del Ministerio de Salud Pública. Absolutamente para nada. Pero si todo funciona bien en las próximas semanas, ¿se podría pensar? Es resorte de las autoridades educativas en acuerdo con los ministros y eventualmente la última palabra es del presidente de la República. Eso somos claros. Nos preguntan mucho y no es que nosotros no les queramos responder a ustedes. Zapatero tus zapatos. El Ministerio de Salud Pública asesora. Le pregunto por las condiciones sanitarias que podrían habilitar o no el comienzo de clases. Esa decisión supongo que tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. Ojalá. Porque cuando le preguntamos a las autoridades de la educación, dicen, depende del Ministerio de Salud Pública. Depende del Ministerio las recomendaciones. Nosotros siempre somos muy claros. Nosotros recomendamos ciertas cosas. Nosotros tenemos recomendaciones que hacen los pediatras, recomendaciones que hacen los infectólogos, recomendaciones de nuestro programa de salud de la niñez. Esas recomendaciones, pero estoy hablando de recomendaciones internas, no las de la página web. Recomendaciones de los científicos que se procesan a nivel interno, les llegan a las autoridades, les llega al señor presidente y ellos, en forma, a mi entender, absolutamente acertada, están tomando las decisiones que deben tomar. Pero de ninguna forma nosotros podemos decir, va a ocurrir tal día. Nosotros el martes o miércoles pasado no sabíamos, no determinamos si hoy comenzaba la construcción, no sé si me entienden, pero cuando nos pidieron pautas, recomendaciones y demás, fuimos muy claros y muy enfáticos en cómo debía ser. En eso el gobierno tiene un entendimiento absoluto y creo que es el éxito que ha habido, tal vez no es la palabra, es esa serena tranquilidad de que las medidas tomadas hacen ver que Uruguay está posicionado muy bien en el enfrentamiento de esta epidemia. Doctor, ya para cerrar, se dio a conocer una situación en el Hospital Español este fin de semana de un hombre que tenía orden de internación y que estuvo más de 12 horas esperando en una ambulancia, tenía su test COVID positivo y demoró todo eso en poder ingresar. ¿Cuál es la situación del Hospital Español que está funcionando como centro de atención de referencia para el COVID? Bien, en realidad eso lo debería contestar ACE, el presidente de ACE. Nosotros nos comunicamos con el presidente de ACE, que ha tenido no solo una cristalinidad y una claridad en su procedimiento, sino una sensatez y un sentido común, el doctor Cipriani, absolutamente prodigiosa. Fue muy claro, el procedimiento no fue ajustado a lo que debería ser. Pero me estoy refiriendo a las palabras del doctor Cipriani, tanto cuando nos comunicamos con él, pero no nos comunicamos como queja, era para saber qué ocurría, que por supuesto nos estamos ayudando mutuamente. Lo dijo ayer en medios de comunicación, hay algunas pautas a ajustar, hay algunos procedimientos a ajustar, y a veces lo que uno también dice, esto no lo digo para defender a mi amigo, al presidente de ACE y compañero, o a la institución en sí, en momentos de urgencias, en momentos de dificultades, en momentos que además hay hasta un cierto terror en la gente, cómo conducirse, en momentos de tensiones, hasta los propios trabajadores y demás, se pueden producir situaciones que no sean las deseables. Claro, entonces, con se trata esa persona, de una saturación del Hospital Español, porque 12 horas es
Sí, tiempo. pero no tenemos entendido nosotros como autoridad sanitaria que hubiera una saturación dentro. Por eso digo, lo ha referido el propio presidente Dacia, a quien creo que tendría que consultar, que hubo, bueno, algunos desajustes que no debieron haber ocurrido y que por supuesto se investigarán de parte de ellos, pero no es porque haya una saturación dentro, ustedes saben muy bien, no es que haya un número de internados importante, no hay un número de personas en CTI importantes, o sea, creo que son desajustes iniciales de los sistemas. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por responder estas preguntas. Nos quedaron muchas otras, así que quedará planteada una invitación para los próximos días. Encantado, como no, encantado. Siempre vamos a dar las órdenes y agradecerles a ustedes que son los grandes vehículos para poder frenar esta epidemia informando a la gente. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el Director Nacional de Salud.